Bueno, pues seguimos en este primer programa de La Fortaleza Bastiani. Lo anunciábamos hace un instante, ya está con nosotros otro Fernando Bonete, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Me habéis utilizado tantas veces como voz recurso que no sabía si algún día podría yo también ser aquí invitado de alguno de vuestros programas. Eras como el Juanjo Cardenal de Saber y Ganar, la voz en off eterna. Bueno, esperemos durar tanto como él. Hombre, pues seguramente sí, si lo hacemos muy bien. Fernando Bonete es profesor de la Universidad CEU San Pablo y cada semana nos recomienda en el debatehoy.es una serie de libros, tanto de ficción como de no ficción, en una sección que hemos llamado en la página web Revista de Libros. Una revista de libros que vamos a pasar a la voz, al sonido, en esta Fortaleza Bastiani, que cada mes en nuestros podcasts pues incluiremos las recomendaciones de Fernando. Por fin, después de más de un año grabando podcast, podemos hablar en el micrófono. Así es, empezamos la andadura con el debate de la historia, después con cultura y debate, y ahora se suma un nuevo programa. La Fortaleza Bastiani. Y hablaba con Fernando Ariza y con Ángel Arias de ese canon literario y de esos géneros que no están del todo reconocidos o no tienen el prestigio de las grandes obras de la literatura, pero que poco a poco se van haciendo un hueco. Hablábamos de los cómics y tu primera recomendación, ya lo anunciaba, era un cómic. Así es, traemos uno de los grandes cómics del año, de 2019, porque ha sido premiado con el que es sin duda el galardón de referencia en este ámbito, que es el premio Eisner, no con uno, sino con dos, a guión y a dibujo, porque tenemos una pareja de creativos metida en esta obra fabulosa. Estamos hablando de Mr. Milagro. Mr. Milagro, que podríamos denominar un cómic para adultos, ¿verdad? No es una historieta de superhéroes, o sí que es un superhéroe inusual. Es un superhéroe y además un superhéroe icónico en cierta manera porque fue creado por el gran dibujante y guionista de cómics Jack Kirby en 1971 y es icónico porque con él comenzó lo que luego se acabó conociendo, bueno, desde el principio se conoció como Cuarto Mundo y se acabó conociendo como Cuarto Mundo de Kirby, en referencia a, como digo, este icono del cómic. Y sí, es un personaje curioso porque desde su creación, digamos que ha pasado por muchos otros cómics, por muchas otras obras, le hemos visto asociado con personajes famosos como Superman, Batman y otros personajes y grupos de DC, pero bueno, sin pena ni gloria. Y ahora lo retoman, como digo, una pareja creativa excelente que ya nos sorprendió el año pasado con El Sheriff de Babilonia. Y que son Tom King y Mitch Gerads. Tom King, el guionista, que se ha llevado un premio, y Mitch Gerads, el dibujante, que se ha llevado otro premio. Así es, y repiten, de hecho, galardón porque con el 6 de Babilonia ya triunfaron. ¿Cuál es el superpoder o cuál es la habilidad de Mr. Milagro y por qué este cómic merece estar en una revista de libros? Bueno, pues la gran habilidad de Mr. Milagro, y por la que se le conoce desde su propio origen, es por ser un gran escapista. Escapar de cualquier trampa que se le ponga por delante. Y bueno, a lo largo de la historia del personaje pues se ha enfrentado a diferentes trampas que han ido generando sus experiencias y su historia, pero en esta ocasión Mitch Gerads y Tom King le dan una vuelta al personaje porque la gran trampa a la que se va a enfrentar en este cómic, aunque suene así un poco grandilocuente, dicho de esta manera, es la propia vida. Se le van a cuestionar mediante las peripecias y aventuras que tiene que afrontar muchas cuestiones vitales, el sentido de su vida, quienes le acompañan en ese camino, los enemigos que, digamos, que dificultan el cumplimiento de su misión. Por lo tanto, se está haciendo preguntas existenciales y de ahí que digamos que es un cómic para adultos más allá de la violencia y lo explícito que pueda ser. O sea que es un cómic que deja claro que las viñetas han dejado de ser cosa de niños y comienzan a ser cosa más seria, porque si estamos hablando de un cómic que se pregunta por la propia vida, supongo que entrarán reflexiones muy importantes que un chavalín que compre las grapas, como dicen los expertos en cómic, de Superman, de Batman o de Spiderman, igual se les escapa de las manos. Así es, efectivamente se hace preguntas muy importantes acerca de la vida, pero lo que es más, se hace preguntas sobre la vida en vínculo también con su día a día, su vida cotidiana, y ahí uno, pues como lector, se puede sentir muy reflejado. Pero es que además el cómic se abre en cierta manera una dimensión trascendente, porque Tom King, no voy a decir que sea cristiano, pero desde luego es creyente o está abierto a la trascendencia. El tema de las religiones de Estados Unidos es complejo, y él es creyente, cree en Dios, y la presencia de Dios está también muy presente en este cómic. Bueno, pues Mr. Milagro, nuestra primera recomendación, publicado por ECC Comics, supongo que es de la factoría DC. Efectivamente, es la filial, digamos, española y quien edita sus cómics aquí en nuestro país. Muy bien, segunda recomendación,
cambiamos, dejamos los dibujos, los libros con dibujos, que tantos frutos han dado, sobre todo para los niños, y nos vamos a unas vacaciones en invierno, de Bernard McLaverty, y que está publicado por una editorial que a mí me encanta, como edita, que es Libros del Asteroide. Bueno, Libros del Asteroide nos ha deleitado este año con grandes lanzamientos, sobre todo reediciones, porque antes de verano teníamos a Agatha Christoph, con la reedición de Klaus y Lucas. Después llegó la reedición muy esperada y muy necesaria de Graham Greene en el final de la FER, además con epílogo de Mario Vargas Llosa. Y está muy bien que sea epílogo porque cualquier prólogo nos desvelaría demasiado de la trama del final de la FER. Hace muy poquito, hace escasos meses, publicaban la reedición del boxeador polaco, de Eduardo Halfon, y ahora hablamos no de una reedición, sino de la última novela de uno de los 3 grandes escritores irlandeses, Bernard McLaverty. Actualmente todos conocemos a John Banville por el seudónimo de Benjamin Black, pero hay otros 2, uno de ellos Bernard McLaverty y una escritora, Edna O'Brien, que no son tan conocidos, pero que son grandes escritores irlandeses, y en España no habíamos vuelto a leer a McLaverty desde 1997, así que es de elogiar la labor del Libro del Asteroide en las reediciones y en la recuperación de grandes escritores. Unas vacaciones en invierno, estamos hablando de un libro de viajes, ese gran género. Efectivamente, antes dejábamos el género del cómic, pero hay que mantener la temática, el sentido de la vida, plantearse el propósito que tiene la vida de uno mismo. De eso precisamente va este libro. Una pareja de irlandeses que viven en Escocia, esto es detalle autobiográfico del autor porque él es irlandés pero vive en Escocia, viajan a Holanda y, bueno, tú ya sabes que cuando uno viaja rompe su rutina, su día a día, y empiezan a surgir pues otros temas y uno se plantea otras cosas en ese tiempo de descanso, y concretamente estos 2 personajes durante su viaje en Holanda se van a plantear su vida, qué desarrollo ha tenido su vida, de dónde vienen, en qué punto están, qué quieren para su futuro, y todo esto en el final de la madurez, un momento importante en la vida de una persona, así que también en cierta manera nos transmiten a nosotros preguntas. Es verdad que es un libro que sobre todo se disfruta en esa misma edad, en la final de la madurez, se le saca todo su partido en esa edad, pero bueno, múltiples lecturas son posibles. Tú me pasabas unas notas antes de preparar este podcast y me comentabas que es una narración a fuego lento. A mí eso me suena a eufemismo de que es un libro que hay que sentarse con ganas para leerlo. No sé si es así o puede ser así y que a la vez sea un libro maravilloso. En parte sí, porque la narrativa de McLaverty es pausada y lleva un ritmo de cadencia lenta, podríamos decir, pero en parte también el comentario iba, o sobre todo iba, porque no se nos va a dar una solución o una introducción al tema principal de la obra hasta el final. Por lo tanto, es verdad que vamos intuyendo la temática de fondo y el propósito de la obra y de la escritura de McLaverty a lo largo del libro, pero muy poco a poco y muy sutilmente, y eso también tiene su gracia, su enganche. Por eso decía que no solo es que escriba lento y que eso pueda aburrir, todo lo contrario, consigue mantenernos enganchados porque estamos esperando ese desenlace que todo el mundo sabemos que va a ocurrir, pero que queremos leerlo. Quizá Libros del Asteroide sea una de las editoriales, ahora que comentabas los títulos, que más ha repasado en Revista de Libros. Demuestra que estamos ante una editorial que hay que tener muy presente. Sí, como decía antes, las reediciones de este año han sido espectaculares y muy necesarias, y además nos traen novedades editoriales de escritores que hace mucho que no leíamos en España o que se lee muy poco, pero que tienen propuestas importantísimas y, todo hay que decirlo, de sensibilidad católica, porque la obra de Graham Greene tiene esa sensibilidad innegable porque él mismo lo es y es temática de sus libros, pero además McLaverty tiene varias referencias, claras referencias al catolicismo y a la Iglesia, a la fe, en este libro Unas vacaciones en invierno. Muy bien, nuestra tercera y última recomendación en este primer podcast de La Fortaleza Bastiani, La chica salvaje, de Delia Owens, en este caso publicado por Ático de los Libros. Uno de los libros más vendidos de 2019, está en esas listas de las que hablaba también antes con Fernando y con Ángel, de los libros más vendidos del año, etcétera. Cómo nos gustan las listas, decía Fernando a los periodistas, ambos somos periodistas tú y yo. Que esté en esas listas, que sea de los más vendidos, a veces es motivo de sospecha. Sí, todo hay que decirlo. Cuando uno se encuentra estas listas de los más vendidos en Estados Unidos, los más vendidos de no ficción, los más vendidos de ficción, pues uno tiene cierta sospecha porque, bueno, pues supone que se va a tratar del típico bestseller, quizá más superficial, que también es una lectura agradable y es una lectura posible, ¿no? Pero, bueno, pues uno tiene cierta sospecha y reticencia. Hay que decir que no es el caso de La chica salvaje. Fíjate, a mí ese género me gusta llamarlo libros para leer en el metro, que son maravillosos y es un género excelente. Esas novelas ligeras, podríamos decir, que se llamaban antaño y que ahora rellenan un hueco muy importante y al final, pues mira, por lo menos no estás
con el WhatsApp. Tiene que haber de todo, porque diferentes lecturas para diferentes momentos. Lo importante, siempre lo digo, es leer y no dejar de leer. La chica salvaje, que arranca con un asesinato. Sí, el género del suspense, el thriller policíaco, también el thriller legal, están muy presentes y, de hecho, por aquello de que aparecía en las listas de los más vendidos, yo creía que estos iban a ser los puntos narrativos más importantes de la obra y eso es lo que ha hecho que se venda tanto. Pero hay grandes sorpresas dentro de este libro porque ni el thriller policíaco, ni el suspense, ni el thriller legal son lo más importante en esta obra. Esta es en realidad una novela de aprendizaje y como toda novela de aprendizaje, toda novela que comparte ese género y ese estilo narrativo, vamos viendo crecer a un personaje, a una protagonista, en este caso la denominada chica salvaje, a lo largo de casi un cuarto de siglo, a lo largo de sus primeros 25 años de vida. Y los grandes valores que encontramos en esta novela, el respeto a la naturaleza y la educación en libertad. Ahí vamos, este es el gran interés de la obra y esta es la gran sorpresa de este libro y en realidad la causa por la cual ha entrado en la lista de los más vendidos, no que sea una novela de entretenimiento, sino los grandes principios que presenta. Sí, efectivamente, al final el amor a la naturaleza es el gran tema que cruza todo el libro y cuando digo amor a la naturaleza no solo me refiero a amor a la flora y la fauna, que efectivamente hay que tenerlo porque es el hogar común de todos y hay que cuidarlo, sino también el respeto a la naturaleza humana y a la dignidad de la persona y tenemos aquí a una protagonista que cuida mucho de su dignidad y que no entrega la intimidad de su sexualidad al primero que pasa por allí. Es una cosa sorprendente porque estamos acostumbrados, ya no solo en la narrativa o no principalmente en los libros, sino en las series y el cine, a encontrarnos otro tipo de cosas. Sorprende que esto esté entre los más vendidos y a la vez es esperanzador y positivo. Sí, efectivamente. Y luego hay otros valores, como tú comentabas, que son también la educación en libertad, que está ahí, no rechazar las diferencias y acoger a la diversidad, pero no simplemente como un principio para quedar bien con los demás, sino de verdad muy bien aterrizado en el libro. Muy bien, pues nos quedamos con Mr. Milagro, un cómic. Nos quedamos con La chica salvaje y nos quedamos con unas vacaciones en invierno, como nuestras primeras 3 recomendaciones en esta revista de libros sonora, podríamos llamarlo. Muy bien, Ima. Me alegro mucho que hayamos pasado el formato escrito y hayamos abordado más sobre lecturas. También, por cierto, vamos a recordar, porque Fernando no solo escribe en la revista de libros, sino que de vez en cuando lo podéis ver en nuestro canal de YouTube, donde hace alguna reseña específica, la última Loba Negra, de Juan Gómez Jurado, otro libro que quizá podamos comentar en otra ocasión, Sidi también, de Arturo Pérez Reverte, que ya lo comentamos en el podcast de Cultura y Debate sobre el Cid. Y por cierto, esa revista de libros, esos vídeos de YouTube e incluso esta recomendación en el podcast, la podéis recibir semanalmente en el correo electrónico porque hemos creado ya una newsletter de revista de libros. Os podéis suscribir en el debatedehoy.es. Estamos en todas las plataformas, Fernando. Libros everywhere. Libros en todos los lados y no dejar de leer, como tú dices, y das fe. Por cierto, un canal más, hombre, para seguirte. Podríamos decir que Fernando Bonete es un influencer de libros en Instagram. Bueno, en camino de... Bueno, yo por número de seguidores ya estás ahí. Pero sí, voy a aprovechar la cuña publicitaria que te introduces para decir que efectivamente podéis seguirme en Instagram en la cuenta @enbucle. Como el nombre es algo difícil y la escritura todavía más, porque es una mezcla del inglés-español extraña, pues quizás si dejamos la cuenta ahí en la descripción, estupendo. Lo dejaremos en la descripción para que podáis seguir al influencer de libros Fernando Bonete en /bucle. Es un poco difícil, es verdad, te has buscado un nombre... Te voy a hacer un programa de marketing, creo, para... de branding. Eso es. Fernando Bonete, muchísimas gracias y te espero dentro de un mes con más libros recomendados por el audio, pero cada semana en el debatehoy.es. Gracias. Por supuesto que sí. Y nada, os recuerdo que además de todas estas plataformas en las que podéis seguir la revista de libros, pues los podcasts del debatehoy.es están en iVoox, están en Apple Podcasts, están en Spotify, también se pueden escuchar en nuestro canal de YouTube y prácticamente en cualquier lugar donde se escuche un podcast, ahí podéis encontrar los podcasts del debatehoy.es. Como decía al principio, es una alegría poder anunciar que la familia crece, que la Fortaleza Bastiani ya está en pie y que vamos a hablar de literatura mucho en el debatehoy.es. Gracias y hasta el próximo programa. Un podcast del debatedehoy.es.